esposo fue ilegalmente privado de su libertad en abril del año 2007. Hacía ya 6 años que nosotros vivíamos y trabajábamos en Estados Unidos. Ese año, para el 24 de marzo, el expresidente Néstor Kirchner dijo su discurso desde Córdoba. Cuando mi esposo lo escucha decir, y a vos, mayor Barreiro, no te tenemos miedo, me mira y me dice, prepárate porque en cualquier momento me van a venir a buscar. Y así fue. A la semana siguiente, en abril, se lo llevaron. Durante 4 días no supe dónde estaba, hasta que se comunicaron conmigo alegando que mi esposo había sido detenido por inmigraciones debido a que no tenía sus papeles en orden, cosa totalmente falsa, cuestión que nosotros demostramos después, por supuesto, ampliamente, ¿no? Tanto mi hijo, que en ese momento estaba de paseo, mi hijo vive en España, el mayor de ellos, tanto mi hijo como mi marido, como yo, estábamos preparados, aunque confieso que sentí mucha indignación ante tal injusticia y sobre todo mucho miedo por lo que le pudiera pasar. Estábamos en terreno desconocido. Yo me puse inmediatamente en contacto con nuestra abogada de visas, con quien habíamos hecho una amistad muy cercana, y con ella, ella me recomendó contratar un abogado de confianza para la primera audiencia que se iba a llevar a cabo pronto. Entonces, así lo hicimos, ¿no? Luego aplicamos para que el Estado nos adjudicara un abogado de oficio, cosa nada fácil porque, como nos habían dicho muy claramente, al ser aliens, esa es la palabra correcta que ellos usan para describir estas situaciones de personas que no tenés ni la residencia y no sos ciudadano, sino que estás trabajando, tenés una visa de trabajo o de inversor, no teníamos ningún derecho, y cosa que, bueno, me preocupó bastante, pero por suerte aplicamos y el Estado nos designó un abogado oficial, un excelentísimo abogado. Dimos mucha pelea pensando que podríamos llevar este caso como caso testigo a La Haya, y de esa manera intentar que los juicios a los militares se frenasen. Pero fue inútil, no lo logramos. Entonces un día mi abogado me llama, nuestro abogado me llama, y me dice claramente, así, tete a tete, ¿no? En su escritorio, frente a frente, Ana, no peleen más porque son 2 gobiernos en contra de Ernesto. ¿No es cierto? Ernesto estuvo preso 6 meses en cárceles de alta seguridad, en 4 cárceles diferentes. Nos veíamos todos los domingos, hablando detrás de un vidrio, con un teléfono. Tal cual aparece en las películas, ¿no? Era increíble. Y bueno, cuando llega el momento que tiene que firmar su traslado, él pone sus condiciones. Y sus condiciones fueron que no lo transportaran antes de las elecciones, que lo transportaran después de las elecciones. En ese momento se postulaba como candidata a Cristina Kirchner. La intención del gobierno argentino era usarlo justamente a él para las elecciones. Bueno, él únicamente iba a firmar si no lo traían a la Argentina para las elecciones, y sin prensa. Él quiso esas condiciones y los 2 gobiernos accedieron. Bueno, y así se hizo, ¿no? Pero es interesante aclarar que en estos casos
si el imputado no firma su conformidad para ser trasladado, puede apelar y uno queda eternamente, porque puede apelar eternamente, entonces quedas eternamente en ese limbo. Pero Ernesto decidió volver a pelearla de local junto a sus camaradas, ¿no? Entonces puso esas condiciones y bajo esas condiciones él firmó. Una cosa que realmente me angustió fue pensar cómo iba a reaccionar la gente al otro día, la gente del pueblo. Vivíamos en un pueblito donde ni siquiera había un cárcel, ni policía, ni estación de policía, ni siquiera un patrullero que pasara. De tan tranquilo que era este pueblo, ¿no? En Virginia, en el estado de Fauquier, y en el Fauquier County, perdón, y el pueblo se llama Des Plaines, pueblo pequeño. Bueno, esto es interesante porque yo pensé que iba a pensar el vecindario mañana que tuvieron que pasar por toda esta situación de policías, de patrulleros, de periodismo invadiendo el pueblo, pero realmente me sorprendió porque lo único que recibí de parte de todos fue una gran contención y un gran apoyo. Pero absolutamente de todo, gente que no me conocía de la vereda de enfrente me saludaba. Es decir, los americanos la tienen más clara que nosotros, esta cuestión de la guerra antiterrorista, porque era como si de pronto hubieran descubierto que allí vivía un héroe que había luchado contra el terrorismo. Y bueno, se me acercó el periodista del diario local, me ofreció escribir o publicarme lo que yo quisiera, lo que yo le pidiese, y entonces yo hice un agradecimiento público a la gran contención y apoyo que recibí de todos ellos. O sea que fue una experiencia interesante, conmovedora en todo sentido, y la verdad que valga la paradoja, muy satisfactoria, ¿no? Porque me encontré en medio de gente que entendía lo que había pasado en Argentina, y un pueblito, 45 minutos de Washington D.C., pero campo, la nada, en el medio del campo. Y allí entendían la situación y la sabían con mucho más detalle que de algunos que acá han perdido la memoria. Así que bueno, esa fue mi experiencia y podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, muy, muy interesante. Sí, en el año 2014 nuestra familia sufrió una persecución muy violenta. Apuntaron a mi hija menor, nos hicieron a mi marido y a mí una causa por una supuesta apropiación de bebé, y apuntaron a mi hija menor por el solo hecho de no haber nacido en el hospital militar, según alegan ahí después de haber podido leer el expediente, ¿no? Pero esta persecución fue muy particular y muy violenta. Empieza más o menos en marzo, abril del 2014. Yo asistía al juicio de Córdoba y en un momento dado salen unas señoras de ahí del juicio que me encaran y me dicen: a usted la estamos investigando, ya va a ver lo que le va a pasar. Muy enojadas porque, bueno, yo desde que mi marido empezó a ser juzgado y yo asistí a los juicios, realmente mostré una resistencia al tema desde el punto, digamos, de vista que yo podía, ¿no? Desde mi condición de esposa de militar preso político, y llevaba a las audiencias todas las fotos de los
de las víctimas del terrorismo, la ponían en las gradas, ahí en los asientos, llevaba flores blancas, ellos llevaban flores rojas, se ponían el pañuelo, etcétera, remeras. Entonces había como, digamos, como una contienda, ¿no?, entre ellos, que eran a lo mejor 25, 30, a veces hasta 50, y yo, que era la única persona que se sentaba del lado de los imputados. Entonces un día sale esta gente, me empiezan a amenazar, y yo no le di importancia, pensé que porque estaban enojadas por todo lo que yo hacía. Bueno, la cuestión es que a partir de ese momento empecé a recibir unas llamadas extrañas preguntando por mi hija menor, el teléfono, que tenían una carta, que tenían una carta de la FIP, que eran del ANSES, una cosa rarísima porque el ANSES no te manda ninguna carta, lo que hace el ANSES es mandarte un mail. Entonces pensamos en principio que eran ese tipo de amenaza para hacer un secuestro express. Nos pusimos de acuerdo con mi hija que ninguna de las dos íbamos a llevar el apunte a eso, pero después la persecución se volvió cada vez más violenta. La perseguían a ella en el colectivo, le sacaban fotos alevosamente, le ponían mensajitos de texto, por ejemplo una persona al lado de ella con el teléfono le ponía un mensajito de texto para que ella lo leyera, donde decía, bueno, insultos y cosas muy, muy violentas de su persona, haciendo las denuncias a la fiscalía. Y para hacerte la corta, terminamos mi hija y yo con un botón antipánico otorgado por la Fiscalía General de la ciudad. En ese momento el fiscal general de la ciudad era el actual ministro, el doctor Germán Garabano. Para que te des una idea del tipo de persecución que sufríamos, ¿no? Nos seguían por la calle, amenazaron a mi portero, quisieron entrar a mi casa, me patearon la puerta, bueno, todas esas cosas que suele hacer esta gente, ¿no? Pero era todo muy alevoso porque evidentemente querían inhibirnos y querían asustarnos. ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Para que mi hija accediera. Íbamos a estar tan asustadas, pensaron ellos, que mi hija iba a acceder a sacarse sangre para ser comparada con el banco de datos. Tal es así que en julio nosotros íbamos, ya hacía un año que teníamos el pasaje a España, y evidentemente ellos se alarmaron, pensaron que mi hija y yo nos íbamos a escapar. A todo esto nosotros no sabíamos qué pasaba. Ella la persiguieron en los trabajos anteriores, en el trabajo que tenía en ese momento. Y entonces se apuraron y me allanaron el departamento, mi casa. 5 horas. Eran 8 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, el mismísimo director de delitos complejos, el prefecto Fiorotto, que como yo misma le decía en medio de todo el tole, le decía, no le da vergüenza porque no va a cazar narcotraficantes en lugar de invadir la casa de una señora que vive con un caniche, ¿no? Era una cosa vergonzosa realmente. Revolvieron todo, miraron todo, le sacaron fotos a todo. Llamé a la doctora Andrea Paloma Salarcón, de Justicia y Concordia, que me asistió, y estaba en contacto permanente con nuestro abogado de Córdoba, el doctor Viola. Él me iba dando las instrucciones y Andrea también respecto de cómo proceder, porque quería sacarle compulsivamente el ADN a mi hija menor. En un momento dado la encierran a mi hija en el escritorio, a Andrea en la cocina y a mí en el living, y proceden el prefecto Fiorotto, el supuesto integrante de la prefectura que era del grupo de protección a la víctima judicial, que en lugar de protegerla estaba contra la pared como una momia, más asustado que yo, y la técnica que venía del Banco Genético, de datos genéticos de la Nación, a proceder a redactar un acta donde le ordenaban a mi hija que se sacara su ropa interior. Lo mismo que le hicieron a los nobles. Con alguna diferencia, ¿no? Porque realmente yo no compré papel prensa.
La cuestión es que mi hija grita, yo los insulto, el abogado me dice llama a la policía, mi hija mayor que estaba acá de visita llama a la policía, uno de los tipos, esos grandotes, ¿viste? Porque siempre viene un grandote que te intimida, y él dice, como viene la policía, se va. Bueno, llegó la policía labró un acta, yo los denuncio en esa acta, y terminó que agarraron los cepillos de dientes y se fueron. Lo que tendría que haber hecho de un comienzo, agarrar los cepillos de dientes e irse. Acá estuvieron 5 horas tratando de amenazándonos con una violencia institucional tremenda. Tal es así que una de las chicas que vino de la prefectura naval, había 2 testigos también que habían levantado de la calle, que creo que no eran de la calle, pero bueno, no importa. Estaba embarazada, se descompuso, dijo, señora, yo nunca vi tanta violencia en un procedimiento, mi hija psicóloga la tenía que contener, fue una cosa increíble. Bueno, lo pueden ver en YouTube, el título del video es Hijos desaparecidos, búsqueda de ADN, porque nosotros filmábamos, ¿no? A pesar de que nos decían que no. Y bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte, al otro día nosotros viajábamos a España, fue muy loco. Y le digo a mi hija, vámonos temprano, porque bueno, yo como buena persona mayor, no digamos como buena vieja, dije que a la persona mayor le gusta estar temprano en todos lados, con tranquilidad. Le digo a mi hija, vamos temprano. Tal es así que Dios nos iluminó con esa idea, porque luego nos enteramos que había llegado, media hora después que nosotros habíamos ya pasado por aduana, había llegado una orden de prohibición de salida del país para mí. A todo esto yo nunca había visto mi expediente, yo sabía, porque no soy tonta obviamente, pero formalmente nunca me habían anoticiado de nada, nunca me habían mostrado un expediente, nada. La cuestión es que, bueno, yo dije ahora que cuando estuvimos en España nos hicimos un ADN en un laboratorio internacional y certificado por la Haya, donde dice por supuesto que mi hija es nuestra hija biológica. Vinimos a la Argentina, yo presento ese certificado, dijeron bueno que no era una prueba, que era una contraprueba, que mi hija tenía que sacarse de nuevo el ADN, que nosotros dijimos bueno, vamos a combinar qué día, qué hora y quién va a ser nuestro perito de parte, porque no vamos a hacer esto sin un perito de parte. Y la cuestión es que nos citan en septiembre, esto fue en julio, agosto, cuando yo presento el ADN, bueno, en septiembre nos citan a Comodoro Pi, al juzgado del juez Lijo, quien tenía cargo de la causa. Y bueno, primero entra una reunión privada con el juez, que luego en algún momento la podemos conversar, y la llama a mi hija. Nosotros cuando llegamos, yo me voy acompañada con 5 o 6 de las señoras que trabajamos en AFIAPA, que trabajamos por la libertad de los presos políticos. Ellas me acompañan para sostenerme, para que, digamos, protegerme de alguna manera. También estaba conmigo el teniente coronel Nani, héroe de Malvinas y de Tablada, y como abogado el doctor Eduardo Sanemeterio. Bueno, ese era el equipo nuestro, digamos. Y cuando llegamos vemos que hay una gente ahí con una valijita como de plomero, espantosa. Le pregunta, haciéndome la tonta, ¿ustedes son del banco de datos? Sí, señora, ¿por qué? Acerco a mi hija y le digo, mira, son del banco de datos. Entonces, mi hija se puso mal, entraron con la doctora Paloma Salarcón, entraron al despacho del juez. El juez empieza a decir que bueno, que tiene que sacarse el ADN, que bla, bla, bla. Entonces la doctora dice, no, nosotros no vinimos para eso, vinimos para organizar qué día, qué hora y con qué perito de parte la señorita se va a sacar el ADN. Hoy no trajimos perito. Entonces, convinemos para el día que ustedes digan, organizamos todo eso. Dice, bueno, Irene no se va de acá si no deja una muestra.
En ese momento llama a los del CONADI, cierran la puerta con llave, entran 3 de la policía aeroportuaria, con sus chalecos negros tipo ninja, y una supuesta psicóloga que nunca cumplió con su función, y los del banco genético, de datos genéticos, con su valijita. La doctora Alarcón le dice, me imagino que usted no pretenderá sacarle un ADN compulsivamente a la señorita, y dice, ahí es cuando el juez dice, Irene no se va de acá si no deja una muestra. Entonces Irene se saca las botas, se saca el pantalón, se saca la bombacha, le tira la bombacha al juez y le dice, vos querés ADN, acá tenés ADN. Y sale desnuda de adentro del despacho de un juez de la nación, con la gravedad que eso significa, en Comodoro Pi, desnuda a los pasillos de Comodoro Pi. Cuando yo la veo, me vuelvo loca y media, tras que no me cuesta nada. Realmente hasta perdí la conciencia de lo loca que me volví, y empiezo a patearle la puerta al juez, a insultarlo. Le digo a Irene, te tengo que sacar una foto porque vamos a mediatizar esto para protegerte. Irene me dice sí, sáquenme una foto, lo tenemos que enviar por todos lados. Le sacamos una foto, lo llamo a Gasulla, a Luis Gasulla. Luis Gasulla se hace presente a los 5 minutos, le damos los videos porque nosotros ya estamos acostumbradas de que todo lo tenemos que registrar, o sea que todas nosotras habíamos registrado cada momento. Entonces, bueno, juntamos todos los videos, se los damos a Luis. Lo único que yo le pido a Luis, mira, si sacás esta noticia en Perfil, por favor te pido que, él trabajaba para Perfil, que le pongas la cintita negra para proteger la Irene. Me dice, por supuesto, eso vamos a hacer. Y bueno, esa tarde salió y en media hora tuvo 50.000 visitas, luego salió en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en montones de países sudamericanos, el tema titulado El Bombachazo. Bueno, ¿cómo termina la historia? Siguen persiguiéndonos. Cuando vieron que nosotros teníamos el botón antipánico, ahí se calmaron. Por supuesto que esto no queda así. Nosotros, con el grupo de AFIAPA, de Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, todos los martes hacíamos una exhibición de fotos históricas y una exhibición de fotos de todos los jueces y todas las irregularidades que cometía cada uno de ellos, y agregamos la foto del hijo y del prefecto Fioroto con un título que decía juez Casabombachar, hijas de militares. Bueno, y en síntesis, en noviembre del anteaño, eso fue en el 2014, en noviembre del 2016, me citan nuevamente, y esto lo saben muy pocas personas. Me citan nuevamente y con 2 abogados. Voy con 2 abogados, por el doctor Igunet, que muy gentilmente me acompañó, un gran amigo realmente, y lo llaman a nuestro abogado de Córdoba. Nos citan a los 3, mejor dicho a los 2, al abogado de Córdoba y a mí, pero nos acompaña el doctor Igunet. Yo le había pedido por favor que me acompañase. Y bueno, entran los 2 abogados, no me atendieron a mí, el juez no me recibió a mí, y salen los 2 abogados intentando decirme que el juez les había pedido que nos convencieran a mi hija y a mí que mi hija se sacara otra vez el ADN. A todo esto te comento que cuando mi hija sale desnuda del despacho del juez de la Nación, en realidad lo que ellos tenían que avisarnos a nosotros, que yo después esto lo leo en el expediente, que el banco de datos había dado como resultado que todos los cepillos de dientes éramos familia. Fíjate vos. Pero eso no nos lo notificaron, lo escondieron. Y quisieron proceder a sacarle compulsivamente el ADN.
En el interín que pasa, luego nosotros hacemos un ADN en lo de la doctora Chieri, el mismo laboratorio que le hace el ADN a los Noble. Queda como resultado que mi hija es hija nuestra. O sea que ya había 3 resultados de ADN. En el del banco de datos dice que Irene no coincide con ninguno de los datos que están archivados allí, de los cuales hay 150, no 500, como buscan ellos, 150. Y de ahí podemos restar todavía. Bueno, cuando me llama, vuelvo a noviembre del 2016. En noviembre, cuando me cita el juez Lijo para volver a intentar sacarle el ADN, dice que bueno, que él va a cerrar la causa, pero tiene que sacarse Irene el otro ADN. Yo me volví un poco menos loca que la otra vez, pero le dije que si quería, esto si vos ponelo si querés o no, no sé, depende de cuán quieras vos impactar con lo que yo te voy a contar. Pero yo le digo al juez que de ninguna manera ninguno de mis hijos, que eran 5 personas de bien, que yo había parido 5 personas de bien y decentes, iba a ser comparado con ninguno de estos asesinos, tirabomba, mata niños de los terroristas. Y que si quería, le podía explicar cómo mi hija pasó por mi concha. Esas fueron mis palabras. Y cómo cogí con mi marido para concebirla. A los gritos en Comodoro Pi. Para que veas lo que puede sacar de uno una situación violenta provocada por la violencia institucional. A eso voy. Y bueno, se acerca la policía, señora, no grite, por favor, que se escucha. Es lo que quiero, le digo, porque el juez no da la cara. ¿Por qué no me pregunta a mí directamente? Lo que yo quiero es que el juez se entere lo que yo pienso. Entonces, bueno, mi hija me apoya, yo he ido con mi hija, con Andrea Palomas Alarcón, con mi hija mayor, y entonces, bueno, la cosa terminó muy mal con esta violencia que provocaron, pero fue todo tan terrible que, por ejemplo, cuando mi hija sale desnuda del despacho del juez Lijo, llega un momento, por Dios te juro, Fabián, llega un momento, y yo lo digo en el video, que yo pierdo la conciencia y le digo, hasta pis me hice de la bronca. Entonces, cuando yo te describo todo esto que pasa, ¿a dónde están los derechos humanos? ¿Los derechos humanos son de algunos seres humanos o son de todos los seres humanos? La verdad que hizo supuesto, como dijo una vez un periodista canadiense que también me entrevistó, me dice, esto es una historia de vampiros. Y sí, es una historia de vampiros. Es una casa de brujas. Además de todo esto, tenemos otro ADN, hecho acá en Argentina también. Se pide por oficio y por embajada, por consulado, nuestras muestras que habían quedado en España. España las manda y el banco de datos dice que nuestra hija es nuestra hija. Entonces, ¿qué es lo que quieren inventar? No tiene sangre de marciano, no sé si me entendés. ¿No es una aberración lo que te estoy contando? Bueno, esto del juez también está filmado y nosotros lo editamos porque es mucho más largo en un video que se llama La emboscada del juez, la saga continua. Esto, digamos, yo lo cuento sin pelos en la lengua y lo cuento sin vergüenza, lo cuento sin tapujos, hablando al calzón quitado, porque esta realidad tiene que conocerse en su totalidad. Todavía no está cerrada la causa. La tenemos presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en menos de una hora le dio número de expediente, con todos los videos, mandamos todos los videos, todas las grabaciones que hicimos adentro de las oficinas, todo, mandamos todo. Y en menos de 3 horas tuvo número de estudio la causa. Pero la persecución hacia mi familia fue una persecución violenta, abierta,
porque ellos sabían con quiénes lidiaban, a quiénes estaban enfrentándose. Yo también lo sabía, nosotros todos también lo sabíamos. En un momento dado, una cosa que no te conté, en el interín entre que nos citan a nosotros después que volvimos de España, lo citan a una reunión acá en Buenos Aires al juez, el juez hijo lo cita al abogado nuestro, a Viola, al doctor Viola. El doctor Viola viaja a Buenos Aires, ¿y qué hace el juez? Cuando el doctor Viola está acá en Buenos Aires, nos citan a los dos, estábamos esperando en Comodoro Pi una audiencia con el juez, eran las 9, eran las 10, eran las 11, eran las 12, era la 1, y el juez no nos atendía. En ese interín lo llaman a Viola y le dicen que el banco de datos estaba queriendo sacarle compulsivamente el ADN a mi marido en Córdoba. ¿Qué hicieron? Lo dejaron desprotegido de su abogado, lo retuvieron en Buenos Aires, en el momento que mandaron al banco de datos genéticos, el equipo a sacarle sangre compulsivamente. Pero con tanta mala suerte para ellos y buena suerte para nosotros, que ese día que ellos lo hicieron, era feriado en Córdoba, era el día de Córdoba, o el día de la ciudad, no sé qué era. Entonces no pudieron hacer nada porque no había tribunales. Y a la cárcel no podían entrar sin tribunales. Y le notifican a Viola, y Viola y yo estábamos hacía 5 horas esperando que el juez nos entrevistara. ¿No es maravilloso? Es increíble, Fabián. Mira, respecto a la pregunta que me haces, si hemos tenido cambios respecto del gobierno anterior, yo te diría que sí. Este es un gobierno dialoguista, un gobierno que te recibe, que te atiende el teléfono, que te invita a un café en su oficina, pero cambios importantes no. No hemos visto nada más que placebos, paliativos, pero realmente creo que tanto al ministro de Justicia como a nuestro presidente le falta decisión política. Si bien vos vas a decir acá tiene que haber independencia de poderes, pero como le dijimos al mismísimo ministro, la independencia de poderes es una cosa y el libertinaje de poderes es otra. Los jueces se le ríen en la cara, tanto al ministro como al presidente. Y este gobierno tiene ya 48 muertos en su haber. Entonces, ¿de qué cambio me estás hablando? No solamente estamos más viejos, estamos más enfermos, estamos más cansados, y la situación es la misma. Siguen habiendo juicios, como por ejemplo la iniquidad que están haciendo con Tucumán, siguen poniendo militares o integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, civiles, sacerdotes, jueces, presos. Entonces hay una diferencia terrible. Viene la Comisión Interamericana porque le dan lugar inmediatamente al tema de una delincuente común como es Milagros Sala, y todavía no han notificado al Estado argentino, que tiene 600 denuncias en la Comisión Interamericana. 600. No es poca cosa, Fabián. Y bueno, entonces estamos en la lucha. Nosotros sabemos que este gobierno que no es nuestro enemigo. El gobierno anterior era nuestro enemigo. Este gobierno no es nuestro enemigo, pero tampoco hace nada por nosotros. Y nosotros vamos a pelear por ello. O sea que este año hay que hacer otras cosas, vamos a hacer otras cosas.